Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola y bienvenidos a todos. Gracias por pasar este tiempo devocional con nosotros. Por favor, abran sus Biblias y miremos la lectura de hoy. Nuestro pasaje bíblico se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26 al capítulo 12, versículo 15. El ascenso de Jeroboam. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo:
¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuya algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. El pecado destruye muchas oportunidades. Muchas veces perdemos bendiciones que Dios quiere darnos por nuestra propia desobediencia. Aún peor, nuestras desobediencias y oportunidades desperdiciadas pueden afectar las vidas de otros. Qué terrible desperdiciar las oportunidades de hoy, sin importarnos cómo afectará a los que nos rodean. Tristemente, la desobediencia de Salomón a Dios tuvo ese tipo de influencia en su familia. En los últimos años del reinado del rey Salomón, la gloria del reino se estaba desvaneciendo. Las muchas mujeres de Salomón habían alejado su corazón de Jehová, y en todo el reino la gente había comenzado a adorar ídolos. Salomón había sido advertido por Dios que el reino sería quitado de su familia después de su muerte. Pero aún así Salomón no se arrepintió. Entonces Dios envió enemigos de las naciones cercanas para afligir al reino. Pero eso no fue todo. Uno de los propios siervos de Salomón, un hombre llamado Jeroboam, comenzó a aumentar en su influencia con el pueblo. Era un hombre fuerte y valiente y muy trabajador. De tanto servir al rey, Salomón decidió ponerle a cargo de la casa de José, que incluía a la segunda tribu más grande de Israel, Efraín. Jeroboam era un hombre talentoso y un líder capaz. Un día, mientras Jeroboam viajaba solo en los negocios del rey, se encontró con un extranjero en el camino. Este hombre era un profeta de Dios llamado Ahías. El hombre estaba vestido con una capa nueva, pero cuando se acercó a Jeroboam, tomó la capa y la rompió en 12 pedazos. Sorprendido, Jeroboam se preguntó por qué había hecho esto. «Toma 10 pedazos de esta capa», le dijo Ahías, «porque así dijo Jehová, romperé el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus. El rey Salomón me ha abandonado y ha permitido mucha idolatría», explicó. «Pero por amor a David, no le quitaré todo el reino, y le dejaré reinar todos los días de su vida. Te daré las 10 tribus en tiempos de su hijo, y tú serás rey sobre Israel. Y si obedeces mis mandamientos y haces lo que es recto ante mis ojos, te edificaré una casa firme». Al volver al palacio, a Jeroboam le costó mantener en secreto la profecía. Cuando el rey Salomón se enteró, se enfureció y trató de matarlo. Pero Jeroboam huyó al rey de Egipto en busca de protección. Al cabo de unos años recibió la noticia ahí de que el rey Salomón había muerto y su hijo Roboam había ascendido al trono. Era ya tiempo de regresar a Israel. Cuando llegó, el pueblo que él había guiado antes se alegró de verlo. Todos iban a Siquem para ver a Roboam llegar a ser su rey. Y el pueblo estaba ansioso por saber qué tipo de rey sería. El rey Salomón había exigido al pueblo un servicio pesado, y ahora querían que Jeroboam pidiera al nuevo rey que disminuyera la carga.
El rey Roboam escuchó la petición del pueblo y le pidió que le diera 3 días para considerar el asunto. Primero pidió consejo a los ancianos consejeros de su padre. Ellos le instaron a que sirviera al pueblo y le hablara bien, para que el pueblo le sirviera para siempre. Esto no era lo que quería oír, así que recurrió a los jóvenes que habían crecido con él y les pidió su consejo. Ellos le aconsejaron que sometiera a la gente, que les hiciera la vida aún más pesada y que demostrara su poder como rey. Al cabo de 3 días, el rey convocó al pueblo. Rechazando el consejo de los ancianos, Roboam siguió el consejo de los jóvenes y les habló duramente. Mi padre les puso un yugo pesado, pero yo añadiré más. Mi padre los castigaba con azotes, pero yo les castigaré con escorpiones, amenazó. La gente se quedó atónita. Poco a poco, algunos empezaron a mirar hacia Jeroboam para ver cómo respondería. La necedad de Roboam al rechazar a los consejeros de su padre había causado una gran división en el reino. A través de esto, Dios estaba cumpliendo la profecía de Ahías a Jeroboam. Pero a la raíz de todo estaban las consecuencias de la idolatría de Salomón y de no haber criado a su hijo para buscar a Dios. ¿Qué tipo de influencia tiene tu vida sobre los demás? Tú también tienes personas que te miran como ejemplo. ¿Estás enseñando a otros a vivir de la manera correcta? Si eliges vivir para ti mismo, tus malas decisiones afectarán tu futuro y el futuro de otros. Así como las malas decisiones de Salomón afectaron a su familia y al reino. En lugar de esto, ten cuidado de seguir al Señor en cada decisión que tomes. Presta atención a las advertencias de Dios y ruega a Dios que te ayude a ser un buen ejemplo. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Quién alzó su mano contra el rey Salomón? Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los siervos de Salomón, alzó su mano contra el rey. Sí, lo hizo Jeroboam, hijo de Nabat, uno de sus propios siervos. ¿Quién encontró a Jeroboam en el camino para decirle que reinaría sobre 10 tribus de Israel? El profeta Ahías encontró a Jeroboam para decirle que reinaría sobre 10 tribus de Israel. Cierto, lo encontró el profeta Ahías. ¿Qué procuró Salomón hacerle a Jeroboam? Salomón procuró matar a Jeroboam. Así es, procuró matarle. ¿Cuántos años reinó Salomón sobre todo Israel antes de su muerte? Salomón reinó 40 años sobre todo Israel antes de su muerte. Correcto, reinó 40 años sobre todo Israel. ¿Quién reinó en lugar de Salomón sobre Israel? Roboam, el hijo de Salomón, reinó en su lugar sobre Israel. Muy bien hecho, reinó Roboam, su hijo. ¿De quiénes fue el consejo que dejó Roboam? Roboam dejó el consejo de los ancianos a favor del consejo de los jóvenes.
Sí, dejó el consejo de los ancianos a favor del consejo de los jóvenes. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia, la división del reino. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.